a ver si nos queda tiempo de conversar entonces un poco sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Poníamos en contexto que el Ministerio de Salud registra allá en Guatemala 72 casos al 13 de febrero, casos nuevos. ¿Qué pasa? ¿Qué podría estar pasando ahí? Bueno, vamos a hacer una revisión rápida de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, Sí. para que la población conozca y no caigamos en las falsas alarmas y los mitos, pero sí es importante que conozcamos qué es lo que está pasando. Guillain-Barré, en primer lugar, que es la enfermedad que está afectando a nuestros hermanos de Guatemala, que han declarado una emergencia sanitaria en ese país, es una enfermedad autoinmunitaria. Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, es decir, es una enfermedad que tiene que ver con nuestros sistemas de inmunidad. Por tanto, no es una enfermedad transmisible, no es una enfermedad contagiosa ni infecciosa, sino que más bien entra dentro del grupo de enfermedades autoinmunitarias y neurológicas. Y lo que ha sucedido en Guatemala, bueno, Guillain-Barré hay en todo el mundo de forma habitual, pero no hay un pueblo que tenga muchos casos. Lo que sucedió con nuestros hermanos guatemaltecos es que en este pueblo Suchitepeques hay 72 casos que se han diagnosticado con Guillain-Barré y han determinado que todas las personas que tienen esta enfermedad transitaron, viven o comieron algo en Suchitepeques. Eso se llama nexo epidemiológico. Entonces, o sea que por algo que consumieron. Algo hay en ese pueblo que les desencadenó el Guillain-Barré. Pero todavía no se ha descubierto qué. Hay estudios, es decir, la alarma es como que, bueno, aquí no hay Guillain-Barré, al menos no hay un aumento importante, seguro hay más de algún caso en todo el país, pero no es un brote. Pero imagine que de repente dijéramos, hay 100 casos en El Salvador y los 100 están en Mexicano. Sí, da la indicación de que algo sucede ahí puntualmente. Pero esto es contagioso entonces. No es contagioso. Entonces tendría que ver, doctor, con que algo que consumieron estas personas, como usted dice, les desencadenó interiormente esto. Veamos cómo funciona el Guillain-Barré. Usted se expone a un virus, que puede ser la influenza, el COVID-19 y otro montón de virus, a una bacteria que se ha documentado que las más frecuentes relacionadas con este síndrome es el Campylobacter jejuni y el Mycoplasma, o tuvo COVID-19, que está fuertemente relacionado el COVID-19 con Guillain-Barré. ¿En serio? O tuvo una vacunación reciente de muchas de las vacunas que nos aplicamos normalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Toda exposición a estos tipos de elementos, virus, bacterias, hongos, vacunas, COVID-19, agarremos uno de estos, el Campylobacter jejuni, es una bacteria. Usted no lavó el pollo, no lo preparó higiénicamente el pollo, o tuvo una ingesta de agua que no es potable y estaba contaminada con esta bacteria Campylobacter jejuni. Sí. Entonces usted desarrolla una infección gastrointestinal. Su sistema inmune reconoce que hay una bacteria como extraña al cuerpo. Si entra en la bacteria a la sangre, el cuerpo de inmediato dice, esta bacteria no nos pertenece. Y levanta una defensa que son la producción de anticuerpos. Pero resulta que estos anticuerpos que van a ir a destruir el Campylobacter jejuni identifican una parte de ese Campylobacter que funciona como una llave y una cerradura. Es decir, el anticuerpo es específico a ese pedacito de la pared celular del Campylobacter jejuni. Pero un pequeño porcentaje de las personas, una parte de su nervio periférico, de los nervios, de los filetes nerviosos, se parece a la bacteria. Entonces el anticuerpo destruye la bacteria. Pero también lo destruye a uno. Termina la infección y el paciente se recupera. Y entonces los anticuerpos empiezan a destruir los nervios periféricos. ¡Wow! Por eso se llama autoinmunitaria. Y esto es lo que provoca el hecho de las fallas en los miembros. Al destruir los nervios es como que tengamos este alambre y lo corte de por aquí. Ya no va a pasar el sonido. Sí. Entonces el cerebro le manda la orden al pie para caminar y está interrumpida la conducción nerviosa. Entonces el 90% pueden presentar una forma típica.
Pero como vemos, no es infecciosa, sino que es una enfermedad que pocas personas reaccionan con sus propios anticuerpos destruyendo sus nervios. Sí. Y entonces tiene una característica en la mayoría de los casos, porque en la medicina desafortunadamente no siempre 2 más 2 es 4. Sí. Pero un cuadro típico es hormigueo. El paciente siente hormigueo en las piernas y luego empieza a sentir debilidad en el pie. Pero ¿cómo va a sentir la debilidad? Que de pronto se tropieza, que de pronto siente que le cuesta subir las gradas. Es en ese momento, día 0 de la enfermedad, que usted tiene que pasar consulta con su médico. Su médico, que puede ser un médico general. Y por ejemplo, doctor, entre el hormigueo y la falta de fuerza, ¿cuánto tiempo puede pasar? Le digo porque esta situación del hormigueo o falta de fuerza también es un signo asociado a alguien que tenga una hernia discal, por ejemplo, que irradia hacia una pierna, por ejemplo. Ah, eso es bien interesante, porque correcto, esto es una polineuropatía. Y hormigueo le puede dar una hernia de disco, un paciente diabético. Todos los diabéticos que me escuchan saben que tienen hormigueo, que pueden tener dolor incluso en las piernas, pero tiene que relacionarlo con un antecedente de una infección gastrointestinal, de una infección respiratoria, de COVID-19, de padecer COVID-19. Sí. La infección por Zika está altamente relacionada con Guillain-Barré. ¿Qué? Por el virus, por el mismo mecanismo que el produce anticuerpos contra el Zika, y el Zika tiene unas características que se parecen al nervio. Entonces el anticuerpo destruye el Zika, destruye el nervio, y antecedentes de vacunación, casi todos los tipos de vacunas están relacionados con la aparición de Guillain-Barré. Pero hagamos un paréntesis, que se relacione Guillain-Barré con las vacunas no quiere decir que todas las personas que se vacunen para COVID, para influenza, van a tener Guillain-Barré, sino que por esos mecanismos de autoinmunidad, la persona que tiene eso puede presentar una reacción como Guillain-Barré posterior a la vacunación. Entonces, usted identifica que tuvo diarrea, infección respiratoria, Zika, COVID o vacunación, y de pronto siente hormigueo. Ahí se le tiene que prender la alarma. Y luego porque no es distante. No. No es algo que va a ser como que usted tuvo la infección y poco tiempo después viene ese síntoma que usted describe. A las 2 semanas. Ah, ok. Y los médicos debemos de acordarnos de estos síntomas, porque de pronto nos llega a la consulta y uno es como un detective que le pregunta todo, hasta la conciencia. Y la persona usualmente le va a decir, ¿y qué tiene usted? Ah, es que yo tengo hormigueo y me tropecé ayer. Y a las personas les olvida decir, porque pareciera que no es importante, que hace 2 semanas estuvo con diarrea. Sí, es que uno a veces no lo relaciona, pero claro, usted como médico sí puede hacer la relación, ¿verdad? Tenemos que investigarlo, sí, porque eso es como un trabajo detectivesco, que usted va a encontrar las pistas para encontrar el diagnóstico, pero característicamente la debilidad va avanzando, ascendente en el 90% de los casos, es decir, ya después no puede mover las piernas, no puede mover los muslos. Y bueno, un derrame cerebral le da también la pérdida de la movilidad, pero es diferente, porque el derrame cerebral es súbito. Eso va como gradual, subiendo poco a poco. Y si no lo diagnostica a tiempo, si él no va a consulta a tiempo, si el médico no lo sospecha, la enfermedad la avanza hasta ocasionar un cuadro grave de Guillain-Barré. De los pacientes que tienen Guillain-Barré, el 20%, 2 de 10 pacientes pueden llegar a necesitar ventilación mecánica. Al no tener la capacidad de ellos al no diagnosticar de poder respirar. Ah, ok. Si lo diagnostica a tiempo, hay tratamiento. ¿Y hay manera como de recuperar la movilidad de nuevo, o ya una vez perdida ya no se puede recuperar? El tiempo es movilidad. Mientras más se tarde en hacer el diagnóstico, y mientras más se tarde desde que tenga el diagnóstico en dar el tratamiento, la incapacidad va a ser mayor y la recuperación va a ser peor, y el riesgo para la vida es mayor. Si usted lo detecta cuando apenas el pie, ahora, ¿cómo lo va a detectar? Si usted sospecha el Guillain-Barré, su médico le va a hacer un examen que se llama, otra vez, la punción lumbar diagnóstica, y hay ciertas características en el líquido que nos hacen sospechar, pero el método diagnóstico se llama velocidad de conducción nerviosa. Le ponemos un electrodo aquí y uno aquí, mandamos un impulso eléctrico y la computadora nos dice a qué velocidad viajó
el impulso nervioso, y si hay un retraso, ya tenemos el diagnóstico de Guillain-Barré y debemos de iniciar el tratamiento en las próximas horas, que básicamente hay 2 tipos de tratamiento. Sí. Recordemos que el problema es que usted tiene anticuerpos que están destruyendo sus propios nervios. Sí. Entonces lo que va a hacer es utilizar un tratamiento que elimine esos anticuerpos, y hay 2 tipos. Uno es el uso de inmunoglobulina humana, que es un medicamento que lo inyecta en la sangre y neutraliza los anticuerpos y frena el daño que estos están haciendo al nervio. Y el otro es lo que se conoce como plasmaféresis. Se coloca un catéter en una de sus venas gruesas y se extrae su sangre, pasa en una máquina, la máquina le lava los anticuerpos y regresa la sangre sin anticuerpos. Es como hacer una hemodiálisis parecido. Muy similar a una hemodiálisis. Ya entendí. Qué interesante, doctor. Mire, yo sé que son temas bien amplios. Por cuestiones de tiempo, vamos a darle paso a la pregunta que nos hacía José Delgado, que tiene que ver, pidan por favor si se puede repetir los síntomas de la encefalitis, nos comenta. Sí, bueno, rápidamente. Encefalitis puede tener fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pero lo característico es que empieza a haber alteraciones neurológicas, es decir, alteraciones en la conducta, en el habla, delirio, en casos severos, convulsiones y coma. De acuerdo. Doctor, para las personas que deseen consultar directamente con usted, que sabemos que usted es muy cercano con sus pacientes y que está muy atento de contestarles a todos, ¿cómo le podemos contactar? Bueno, puede hacer sus preguntas en el Facebook, en los comentarios, ahí escríbame como Dr. Emilio Salazar y mi número es el 78-480041. Excelente, doctor. Y por supuesto que lo podemos ver en sus redes sociales porque ahí también comparte mucha información. Claro que sí. Es importante que estemos informados para cuidar nuestra salud y no caer en pánico ni en falsas alarmas. Finalmente, quiero insistir en esto. No es una enfermedad infecciosa y al momento, a esta hora, no hay una alarma de que vayamos a tener Guillain-Barré acá. Muchas gracias, doctor. Era el doctor Emilio Salazar con nosotros. Ya son las 11 de la mañana con 33 minutos.